¿Cómo están? ¿Nada más bien? Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas. Amén. Qué cuán importante es tener esta convicción. Qué cuán importante es declarar y establecer esta palabra en nuestras vidas. Repetirla N veces hasta que se haga ya una convicción. Amén. Y no te salgas de ahí, no te muevas de ahí. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Repite conmigo: el bien y la misericordia, la bondad y el amor me siguen todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aunque hay días que no parecen tan buenos, ¿verdad que no? Hay días en donde pues enfrentamos innumerables adversidades, ¿verdad que sí? Pero dentro de esas adversidades que puedas tener en la vida, siempre tiene que estar por encima la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues mi corazón está afligido. He estado meditando mucho en cuanto a la indiferencia de las personas para con las cosas de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué es más importante en la vida de una persona que el venir a congregarse, el venir a adorar a Dios, el venir a alabar a Dios, el venir a escuchar su palabra? ¿Qué es más importante para aquellas personas que han dejado de congregarse? No sé. No lo entiendo, porque para mí, pues la palabra de Dios es vida para mi vida. Entonces sí ha sido un golpe muy fuerte para la vida del cristianismo. Mucha gente se ha alejado, mucha gente se ha desanimado, mucha gente pues ha rechazado. Y pues eso sí aflige mi corazón. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6 que Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice que por cuanto desecharon mi palabra, pues yo también los echaré del sacerdocio. Pero las mismas personas son las que toman las decisiones y las que se alejan de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Las personas determinan o deciden alejarse pues de Dios. Entonces hay que estar orando fervientemente por todas y cada una de esas personas. Yo no sé qué les pase, yo no sé qué les suceda, pero como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar clamando a Dios para que de nuevo los jale con lazos de amor, para que abra los ojos del entendimiento de todas y cada una de esas personas. Entonces tenemos que hacer un grupo, tenemos que hacer una unidad, tenemos que hacer un poder, un mover espiritual para que se empiece a revertir todo lo que está pasando y lo que está sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Pues gloria a Dios. Repite conmigo: hoy recibo con mansedumbre, Dios, tu palabra, la cual es viva y eficaz
y produce en mi corazón al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Como que me falta algo aquí. Como que me falta algo aquí a mi lado. Falta pues mi compañera, mi esposa. Pero bueno, tiene que continuar esto. Ella pues ha tenido muchos ataques. De hecho, el tema, ella pues quería estar aquí, ella lo preparó. Especialmente ella fue la que le puso el título, pero pues en toda la semana ha estado pues con manifestaciones de enfermedad. Y yo esperaba que estuviera aquí porque dije, no, pues si se recupera. Y ya primero pues le dijeron que era dengue y está en tratamiento y ya se veía mejor. Y yo dije, no, pues sí me vas a acompañar a dar la prédica, pero ahorita antes de venirse pues tuvo un accidente. Yo me estaba preparando y ella se sentó en una silla de esas tipo playeras y se agarró los dedos. Y pues gritó bien feo, y yo me asusté, me decía, mi mano, mi brazo, y las tenía bien atoradas, bien prendidas los dedos ahí. Y ya fui a su auxilio, ya despegué pues el sillón ese y pues gritaba y entró en una crisis muy fuerte, ¿verdad? No me dejes, no vayas. Y yo por aquí, ¿qué hago? Voy a predicar, la atiendo, ¿qué hago? Pero pues gloria a Dios que ella sí estaba completamente descontrolada, pues estaba sintiendo su molestia, pero pues Dios me dio paz, Dios me dio sabiduría, Dios me dio tranquilidad. Dios me ha dado paciencia para tomar buenas decisiones. Y apúrate, llévame al doctor, y llévame al hospital, y llévame. Hace un par de horas. Y estuvo bien fuerte, pero pues Dios me iluminó y ahí en la esquina hay un amigo que es traumatólogo. Pues digo, te voy a llevar ahí. Ya la llevé y pues él nunca está y gloria a Dios que ahí estaba. En la calle, en la banqueta y luego pues es amigo y la atendió, ya le puso su férula, ya le puso inyección y ya quedó más tranquila y pues yo también ya más tranquilo y vámonos a continuar con la obra de Dios. Entonces todavía estuve yo platicando ahí con ella y le decía, ¿qué sentías tú? Es que yo entré en pánico, entré en shock porque yo pensé que al quitarme tú lo que me estaba aprisionando se iban a caer mis dedos. Y ya le estuve dando palabra, ya estuve orando por ella, ya se quedó tranquila, ya pues me dio la bendición y dice pues adelante, ¿verdad? Con el tema. Y a lo que voy yo me refiero es que pues aunque nos ven aquí predicando, allá enseñando, pues también tenemos nuestras situaciones, también tenemos nuestras adversidades, también tenemos nuestras luchas, pero lo que sí me queda en claro a mí es que Dios siempre está con nosotros y si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gloria a Dios. Este no es el tema, apenas es un preámbulo. El tema que Dios le puso en el corazón de mi esposa fue Jesucristo, el nombre que tiene poder. Fíjate cómo son las cosas, cómo Dios estuvo trabajando en la vida de mi esposa para desarrollar este tema, cómo fue ella sacando varios versículos, cómo fue sacando la predicación y de una u otra manera pues cómo también la fue preparando para estos eventos que tuvo y poder salir
adelante. Entonces, repite conmigo: Jesucristo, el nombre que tiene poder. El nombre es una palabra que identifica a personas, a animales y a cosas. Cuando llamas a alguien por su nombre, estás declarando algo sobre esa persona. Muchas personas, aún incluyendo los cristianos, no tienen idea sobre el tremendo poder que hay en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cuán importante es no nada más el conocer, sino el tener también el convencimiento del poder que hay en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que hay en la faz de la tierra, todo, absolutamente todo, fue creado por Dios. Voy a hacer yo una ilustración para ver la vida de Jesús y la vida de uno, es decir, conocer nuestra identidad, porque eso depende que tú estés firme todos los días de tu vida. En Génesis 1:3 dice la palabra de Dios. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y se hizo la luz. Amén. Ahora, la luz, ¿quién es la luz? Cristo Jesús es la luz. En Juan 8:12 dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. Ajá. Entonces, Jesús es la luz. Y si lo trasladamos a Génesis 1:3, y dijo Dios, sea Jesús. Y Jesús se hizo. Jesús se creó. Ajá. Entonces podemos ver que desde el principio Jesús ya estaba, en el corazón de Dios. Jesús ya estaba en el corazón de Dios. Estamos viendo Génesis 1:3. Y si tú te das cuenta también, tú ya estabas también formado en el corazón de Dios. Jesús vino a existencia o se manifestó pues posteriormente, pero también tú llegaste aquí a su tiempo. A lo que voy o me refiero es que tú tienes que entender que caminas en forma paralela a como caminó Cristo Jesús. Esto es bien importante. Esto es básico y fundamental en nuestras vidas, de ver la raíz de todo, la raíz de cómo se formó Jesús, la raíz de cómo te formaste tú, porque esto lo vamos a hacer en forma paralela para que conozcas tu identidad, para que puedas ejercer todo lo que Dios te ha conferido. Amén. En Efesios 1:4 dice que Dios te escogió aún antes de la fundación del mundo, para que fueras santo y sin mancha alguna. Estamos hablando de una identidad, pero aquí hay algo muy importante. Estamos hablando de nombres. Tú te has preguntado, has meditado, ¿por qué Dios
se le reveló a José y a María y le dijo, ponle el nombre de Jesús? ¿Por qué no le dijo, ponle el nombre de Juan, ponle el nombre de Luis, ponle el nombre de Carlos, ponle el nombre de Jorge? ¿Tú has meditado en ello? ¿Por qué le dijo a José, por qué le dijo a María, ponle el nombre de Jesús? Bueno, porque el nombre en sí tiene implícito o viene con un propósito. El nombre tiene llamado. A ti te puso, yo te puedo preguntar, ¿por qué te pusieron Jorge? ¿Por qué te pusieron Judith? ¿Por qué te pusieron Yadira? Y tú me puedes decir, es que eso lo escogió mi mamá, es que eso lo escogió mi papá, eso mi tía. No. Pero vámonos a trasladarnos aún más allá. Ellos fueron el instrumento que Dios usó para que a ti te bautizaran y te pusieran el nombre que tú tienes. Pero si tú eres curioso, y sé que sí lo eres, y eres estudioso, tu nombre tiene un llamado. Ajá. Tu nombre tiene un llamado. Entonces yo quiero que profundices en eso. Ese es tu llamado, tu nombre es tu llamado. Yo quiero que tú en tu casa busques cómo te llamas y cuál es su significado, y de ahí Dios te va a revelar o se va a manifestar con el llamado que tú tienes. ¿Para qué? Pues para que lo pongas por obra. Porque, ¿cuántos dicen amén? Porque muchas personas andan buscando a alguien que les diga cuál es su llamado. Andan buscando al hombre. Oiga, ¿yo de qué tengo actitudes? ¿Y yo de qué tengo capacidades? ¿Y yo de qué tengo estudios? ¿Y yo de qué tengo habilidades? Dígame qué hacer, dígame en dónde servir, dígame. Oiga, ¿y por qué no vas directamente con Dios? ¿Y por qué no profundizas en tu nombre? ¿Y por qué no recibes revelación directamente por parte de Dios? Y Dios te va a contestar, y Dios te va a decir, y Dios te va a poner, y Dios te va a levantar con poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Es que ahí no hay oportunidades, es que ahí no hay chance. No. Ya no tiene que haber justificaciones. Ya no tiene que haber justificaciones, varón, mujer. Ya no tiene que haber justificaciones. Dios no quiere tus capacidades, Dios quiere tu obediencia, Dios quiere tu corazón. Es muy importante. A Jesús le puso Jesús. ¿Por qué? Porque traía significado su nombre, traía propósito y traía llamado. ¿Qué significa Jesús? ¿Salvador de quién? Jesús significa Salvador. Entonces Jesús conoció pues su identidad, conoció su llamado, conoció su propósito. ¿Y qué fue lo que hizo? Obedecer a papá Dios, y cumplió con el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Qué hizo? Pues así se sacrificó. ¿Qué hizo? Murió. ¿Por qué murió? Por ti y por mí. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados. Y entonces ahora nosotros, ¿cómo nombramos a Jesucristo? Nuestro Señor y único Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesucristo completó la obra de Dios, ¿sí o no? Cumplió con el propósito de Dios aquí en la tierra, en su vida, ¿sí o no? Y tú también. Y tú también llevas a cabo esa obra. ¿Cuántos dicen amén? Es importante el ya no justificarnos, el ya no excusarnos, el ya no echarle la culpa a medio mundo, no.
Si tú quieres, Dios quiere. Él alinea todo. Es que yo tengo bien poquito, no importa. No importa el tiempo. Lo que importa es la actitud. Lo que importa son las ganas. Lo que importa es, heme aquí, Señor. Y vámonos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios hoy está hablando a través de mi vida. ¿Cuántos lo creen? No oye a todos, pero gloria a Dios porque no hay absolutos, ¿verdad que no? Pero mientras yo esté convencido que la obra no es mía, sino la obra es de Dios, es más que suficiente. Ahorita pues tuve este percance con mi esposa, pero yo ahorita que venía en el camino, yo no voy a hacer la obra, Dios. Tú la vas a hacer a través de mí, yo descanso en ti y la carga, yo no llevo más cargas. Tú has dicho en tu palabra que yo nada más me plante ahí, que abra mi boca y que tú hablas a través de mi vida. Y Dios va haciendo y Dios va obrando y así ha pasado y así ha sucedido en mi vida. Entonces yo quiero que tú entiendas, que tú analices que lo mismo que sucedió con Jesús, lo mismo también es con tu vida. Jesús nada más vivió 33 años. Bien poquito tiempo, pero llevó a cabo el propósito de Dios en la vida de Jesús y también la lleva en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mi familia yo no soy de cuna cristiana. Yo llegué a la vida cristiana a la edad de 40 años, ya bien viejo, ¿eh? No fui ni a escuela bíblica dominical, ni pues ni a encuentros, ni a desencuentros, ni instrucciones, capacitación, no. Llegó mi vida así. Y es bonito reflexionar en las cosas de Dios. Tú profundízate en ellas. Mamá y papá, pues para nada cristianos, ni ninguno de mi familia. Pero cuando yo empecé a estudiar y a entender lo de los nombres, yo dije, Señor, pues qué grandioso y maravilloso eres tú, Padre, porque mi papá y mi mamá me pusieron a mí Moisés de Jesús. Su mecha. Nada más ni nada menos. No conociendo nada ellos de la Biblia. Pero ahora yo sé que ellos no me pusieron ese nombre, me lo puso Dios. Que mis padres solamente fueron instrumento para ponerme esos nombres y viene implícito una tarea y viene implícito una labor. Nada más ni nada menos mi nombre, Moisés de Jesús, pues tiene un significado, pues toda la Biblia. Moisés, ley, Antiguo Testamento, Jesús, Nuevo Testamento. Mi nombre está resumida toda la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando yo entendí eso, dije, pues Señor, pues yo no soy el que tengo más habilidades, más capacidades, más estudios, pero lo que sí quiero es servirte, quiero obedecerte. Y sí se puede. Y Dios me dijo, pues es lo único que requiero y necesito de ti. ¿Y cómo le voy a hacer, Dios, para llevar a cabo la obra? Solamente tú, consúltame. Solamente tú, encomiéndate a mí y yo te voy guiando y yo te voy dirigiendo. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. Mucho, muchísimo. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué. Y tenía yo medio año de haber llegado a una congregación y de repente Dios pone en mi vida que tome un curso de matrimonios, que yo no estaba ni asignado a ese curso porque eran parejas que tenían un friego de problemas y no sé qué y no sé cuándo. Y ya estaba completa esa lista, ya estaba completa. Entonces yo me acerqué al pastor, Dios me acercó al pastor y yo le dije, pastor,
con mi esposa, obviamente. Queremos tomar ese curso para matrimonios. Si ustedes tienen problemas. No, nosotros lo queremos tomar porque luego lo queremos impartir. Fíjense cómo nos enlazamos, nuestras palabras tienen poder. Y sí, 3 meses del curso, ya nos graduamos y ahí está su grupo para el medio año. De medio año de cristianos, de medio año de congregarnos. De repente ya éramos líderes de matrimonios, no manches. ¿Qué pasó y qué sucedió? Pues no sé. Y obviamente, pues los que tenían más años, pues luego. ¿Y esos qué? Pues no sé. Reclámale a Dios. Entonces, mi primera clase con mi esposa, bien nerviosos. ¿Qué les vamos a decir? Que no los podía ver. Pero Dios haciendo y Dios obrando. ¿Y qué es lo que quiero al decirte mi testimonio? Que sí se puede. Que si no hay ministerios en esta iglesia, Dios te está buscando. Dios te está llamando para que levantes un ministerio con poder y autoridad en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte a Dios. Y le pregunté, Dios, ¿cómo quieres que sea mi ministerio? Y me llevó a la vida de Jesús. Nada más ni nada menos. No fui ni con el pastor ni con otra persona. Fui con Dios y le pregunté, Dios, ¿cómo quieres que sea mi ministerio? Y Dios me llevó a los evangelios. Dios me llevó a la vida de Jesús. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? Y de ahí partimos en nuestro ministerio, porque Dios claramente nos dijo, lo primero que tienes que hacer es lo que hizo Jesús, amar a la gente, amar a las personas, y de ahí va a partir todo lo demás. Porque cuando alguien se siente amado, ¿qué pasa y qué sucede? Siempre quiere estar ahí, ¿verdad que sí? Y entonces cuando están ahí, Dios te da la oportunidad a través del tiempo de estar dando su palabra. ¿Amén? ¿Están aprendiendo? Gloria a Dios. Entonces, hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Producir. ¿Cuál es ese propósito? Producir. ¿Cómo? Glorificar el nombre de Dios. Porque aquí hay algo bien importante, la obra no es de uno, la obra es de Dios. Y tú tienes que guiar a todos los que enseñes, todo lo que hagas, siempre a darle la gloria a Dios. Amén. Siempre a exaltar su nombre. Porque eso es bien importante para que tú mantengas los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Por qué se han caído muchos ministerios? ¿Por qué muchos líderes pues también han sucumbido? O hasta iglesias. Porque se empiezan a atribuir las cosas como logros de ellos. Entonces la gente viene, ay, qué bonito estuvo y qué bueno eres y que eres lo máximo. Empiezan a endulzar los oídos a las personas. ¿Y qué pasa con eso? Empieza a manifestarse soberbia, empieza a manifestarse vanagloria. Empiezan a sentir que sin ellos todo se va a acabar. Y no es cierto. Porque Dios continúa con los que quieren. Nadie es indispensable. Si uno se baja, si uno se va, Dios pone a otra persona y su obra continúa para siempre. Amén. Dice en su palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. Generación va y generación viene, pero
la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, el llamado tiene un propósito. ¿Cuál es? El de producir. El no entender esto, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Pues te vas a quedar atrás. Y esto lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. En un trabajo, si no sabes qué función es la que tienes que realizar, pues no vas a producir absolutamente nada. Entonces, no lo hacemos nosotros mismos, sino lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20 es el último capítulo de Mateo, el final del Evangelio de Mateo. Mateo 28, 18 dice: Jesús, en el contexto es que Jesús estaba pues con sus discípulos en un monte de Galilea. Jesús ya era el Jesús resucitado. Ya había ido a la cruz, ya había muerto y ya había resucitado. Y ya iba a ascender al cielo. Pero tenía que dejarle a su iglesia un mensaje muy importante. Entonces fue cuando, ustedes imagínense, en ese lugar, imagínense cómo Jesús les habló a sus discípulos y se presentó diciéndoles: toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que no tuvieran miedo, que no tuvieran temor. Porque en el contexto, Jesús no tenía la autoridad sobre la muerte cuando estuvo en la tierra. Tuvo que morir para ir allá y también arrebatarle ese poder a Satanás. Y ya después de haber cumplido todo eso, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Repite conmigo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Eso es muy importante. Que tú conozcas que tienes toda la autoridad, todo el poder en el nombre de Cristo Jesús para llevar a cabo su obra. ¿Y qué significa todo o toda? Es absoluto. Tú no vas a hacer las cosas con tus propias fuerzas, las vas a hacer en el poder de Dios. Pero para que salga poder de tu vida, necesitas tener ese convencimiento. En Gálatas 2:20, si Jesús, fíjense, lo expresó o lo manifestó así: toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Y de acuerdo a la palabra de Dios, en Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahí hay un cambio, hay una sustitución. Cristo vive en ti, la unción vive en ti, el poder vive en ti, el amor vive en ti. ¿Cuántos lo reciben? Y a través de eso tú vas a llevar a cabo su obra. ¿A dónde? A todas las naciones. Cada persona es una nación. Yo me quiero ir a África, yo me quiero ir a China. No. Empiézale por tu casa. Porque cada persona es una nación, independientemente de su nivel social, económico, cultural. Todas esas naciones hay que conquistarlas. Y dice Dios que vayas a todas las naciones. Y dice Dios que todos los días Él está contigo. Y dice Dios que vayas
y hagas discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la misión, esa es la tarea que tenemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es fundamental para tu vida, porque tiene que ser productiva. Con uno, que empieces con uno, está siendo productivo. Yo ya les digo a los adolescentes, oiga maestro, es que vinieron bien poquitos y... Porque fíjense cómo de una u otra manera nos animamos o desanimamos en base a la cantidad de personas. ¿A poco no? Si hay muy poquitas, entonces voy a hacerlo más o menos. Si hay muchas, viene eufórico, brinco, salto, grito, corro. Pero no, nosotros tenemos que vivir por convicción, no por emociones. ¿Cuántos dicen amén? Y no me importa. Si hay uno, yo les he dicho, con que haya uno, yo les doy la clase. No vamos a declinar y no vamos a desistir. Han venido tiempos muy, muy fuertes y muy difíciles. Pero nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y mientras Dios nos diga no te muevas de ahí, no nos movemos. Y seguimos adelante. Porque no es mi obra, no es la obra de mi esposa, es la obra de Dios. Y yo sé que 1, 2 o 3, bueno, hemos tenido hasta 25. Pero también hemos tenido a 4 o 5. Y yo les digo, bueno, ¿tú aprendes en grupo o aprendes en forma individual? No, pues individual. Entonces, no te desanimes. Si vienen 5, gloria a Dios. Yo no me desanimo, tú, yo tampoco. Entonces, vámonos para adelante. Y yo sé que 1, 2 o 3 bien instruidos y bien capacitados, ¿qué van a hacer? Van a traer multitudes. Así es como obra Dios. A lo que me refiero es que tú te levantes con poder y autoridad. Aquí hay muchas necesidades. Siempre hay muchas necesidades. Si no hay ministerio, ¿y qué esperas tú para levantarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús? Yo comentaba con el pastor, ahorita más que nunca hay muchas necesidades, muchísimas necesidades. Y la iglesia, o sea, nosotros tenemos que estar cubriendo esas necesidades con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha sucedido, todas las crisis económicas, de salud, de inseguridad, de todo lo que ha habido y por haber. Ahorita la gente está muy sensible, ¿por qué? Porque está muy tocada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a accionar, empezar a trabajar en eso. No vas solo, vas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No podemos escondernos. No podemos decir, ay, pobrecitos, ay, pobre que la guerra, ay, pobre la economía, ay. No quedarnos con esa frase de pobrecitos todos, sino que tenemos que estar haciendo algo por lo demás, porque ese es el ministerio de Jesús, ¿o no? Siempre viendo por las necesidades de los demás. El que tú escuches a una persona es manifestación de amor ¿de quién? Del amor de Dios. Claro que tienes que sacrificar tu tiempo. Porque ya me voy, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Tengo prisa y no tengo tiempo. Y luego, el que tú le des un estudio a alguien, ya estás ahí dedicándole 1 hora, media hora, 2 horas. Esa es manifestación de amor. El que tú ores por alguien es una manifestación de amor. Entonces, tenemos que accionar. Tenemos que ponernos en la obra, porque la fe sin obras está muerta.
La fe sin obras, si no hay productividad, pues no hay nada. No podemos decir, te amo, y que queden puras palabras huecas. Vas a decir te amo, pero lo vas a manifestar con una acción, porque eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que impacta al mundo cuando mostramos o manifestamos amor. Entonces dice su palabra ahí, toda autoridad te ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, id y haz discípulos. Ajá. No dice congregantes, sino dice discípulos. Ese discípulo es algo muy especial, porque un discípulo no nada más es darles una enseñanza, una hora de estudio y se acabó. No. Un discípulo es sí darles una enseñanza, pero después de ahí es un proceso. Después de ahí tiene que haber un convencimiento de lo que se está estudiando. Y después de ahí se tiene que vivir y se tiene que experimentar. ¿Qué pasa y qué sucede? Muchas veces se quedan los discípulos o los estudios o cualquier nombre que le puedan llamar a las enseñanzas, solamente se quedan con el puro conocimiento. Y cuando nada más hay conocimiento, pero sin convencimiento, ya no dio. Y si no lo vives y si no lo experimentas, pues ya tampoco pasó nada. Entonces, ¿por qué mi esposa y yo, Dios nos ha levantado para enseñar? Porque uno, hemos estudiado la palabra. 2, nos hemos convencido de ella. 3, la vivimos y experimentamos. Y entonces podemos enseñarla. No somos supermanes, no somos superhombres, no. También tenemos, ahorita yo empecé con esto, la problemática como esposo de ver a tu esposa sufriendo, gritando, desesperada, llama a la ambulancia, llama a un doctor. Ven, córrele, auxíliame. Tenía estos dedos todos aprisionados dentro de esa silla. Y ahorita me impactó de verla así, porque se echó para atrás y ella misma se agarró con eso y los tenía atorados. Bien apretados los dedos, pues se fracturó. Y el grito y el dolor y la angustia, y yo no sabía, mi brazo, mi mano, mi todo, y pues ya corrí y no podía ni quitar esa cosa. Ya cuando la quité, pues gritaba y gritaba y gritaba y llévame y llama al doctor, a la ambulancia. Y fíjense, ¿fue algo bueno o no? ¿Este evento fue algo bueno, agradable y perfecto? ¿Sí o no? Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Porque yo ante esa adversidad le agarro lo bueno. Una, que pues sí fue bueno, no son mis dedos, ¿verdad? No puedo decir que no dolió. Pero de ahí puedo sacar muchas conclusiones buenas a pesar de esas adversidades. Ajá. Uno, que fuimos con un médico especialista, porque me dijo, llevan similares, ahí no le iban a hacer nada. Uno, que nos encontramos allá a la vuelta, iba dando la vuelta y estaba el traumatólogo, mi vecino, y luego la atendió. Gloria a Dios, ¿no? ¿Verdad que sí? Luego le dio el tratamiento, le puso la férula y ya. Gloria a Dios. Ajá. Ya se quedó tranquila, ya se quedó calmada, ya yo me pude venir, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, dentro de esos eventos que parecen malos, siempre tú tienes que ver las cosas buenas. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en las cosas buenas, ¿qué va a haber? Gratitud de uno para con Dios. Ajá.
Entonces yo alabé a Dios, yo adoré a Dios, yo le di gracias a Dios porque mi esposa está bien, porque mi esposa todo marcha perfectamente, porque pude tener la oportunidad de venir a predicar, a compartir su palabra. Para mí es una responsabilidad, para mí es un compromiso. Estaba contra la espada y la pared. ¿Qué hago? Le llamo a Jerry, le llamo a Gil para que ahorita se avienten una predicación. Sí pasó eso por mi mente, pero yo dije, no, Dios, ahorita tú vas a ordenar todo, a componer todo para que yo esté compartiendo tu palabra. Entonces, y una cosa bien importante, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaré y yo establecí que todo nervio, que todo tendón, porque hay que accionar ante las situaciones. Imagínense yo en otro tiempo, no, pues me hubiera puesto peor que ella, gritando, desesperado, llorando, angustiado, pero qué cuán importante es aplicar los principios de Dios. Y si el estudio o la predicación de ahora era, hay poder, o el nombre de Cristo Jesús es poderoso, es porque es poderoso, es porque estamos convencidos de lo que hablamos, de lo que decimos. Amén. Aún antes de los diagnósticos, tú tienes que declarar, tú tienes que establecer el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Estamos aquí, somos luz para revertir innumerables situaciones. Y hay que aplicarlo, pues en la vida de nosotros, en la familia y con las demás personas. Siempre darles una palabra de ánimo, edificar sus vidas. Busquen a personas que edifiquen a sus vidas, que les den algo, que siembren la palabra de Dios para levantarlos, para fortalecerlos. Y fíjense, ¿por qué lo dije yo convencidamente? Porque conozco el poder de Jesús, porque conozco a Jesús, porque no es un conjuro el decir en el nombre de Jesús. No funciona si tú no conoces. No es un conjuro, no es unas palabras mágicas. Y lo podemos ver en la Biblia, en un evento también que hubo en Hechos 19:13, la historia de 7 judíos que se dedicaban a la brujería y al exorcismo. Entonces esos 7 judíos, en ese libro de Hechos 17, está todo el pasaje. Hechos 19:13 habla de 7 judíos que se dedicaban al exorcismo. Estos 7 judíos habían visto que Pablo había sacado endemoniados y que había pronunciado el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dijo Pablo, y salieron los endemoniados. Y ellos quisieron hacer lo mismo. ¿Por qué no funcionó? No hubo resultados. Ellos hicieron lo mismo que Pablo, dijeron en el nombre de Jesús, pero aquí con Pablo sí funcionó y aquí con los exorcistas judíos no funcionó. Porque les faltaba la esencia, porque les faltaba la convicción, porque les faltaba el conocimiento de quién es Jesús. Pablo lo hizo con convicción. Los judíos de este lado lo hicieron nada más como un mero formulismo. Aquí no funcionó, aquí sí funcionó. Entonces, aquí hablamos de 7 judíos, no conocían a Jesús. Pablo sí conocía a Jesús, pero aquí lo más sorprendente de todo, o hago una reflexión, es que mucho pueblo de Dios no tiene el convencimiento de Jesús. Y eso es lo más grave. Entonces, es importante, no con que seas cristiano significa que ya tienes poder y autoridad. No, el poder y la autoridad sí está en ti, pero necesitas hacerlo con convicción, decirlo con convicción, creerlo. Amén. Al estar orando, es que si oro, a lo mejor esa persona se muere, no manches. Y va a salir peor. Mejor no oro, porque qué tal si lo declaro sano y se muere. ¿Qué pasa o qué sucede?
Y sí me han dado el estudio que sí hay poder y hay sanidad y todo, pero falta el convencimiento. Y luego la gente cree que es responsabilidad de ella. No, tú tienes que ir con el convencimiento. La persona está muriendo. En el nombre de Cristo Jesús, tú sanas, te levantas con poder y autoridad. Y se acabó. ¿Cuántos dicen amén? No cargues tú con nada que no sea tuyo, porque la obra no es tuya, la obra es de Dios. Tú haz lo que Dios te diga. Tú haz lo que Dios te indique. Tú con ese convencimiento declara y establece, y ya Dios es quien obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano y hermana, tenemos pues una labor muy ardua, pero eso ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Repite conmigo, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pues dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Para concluir esto, se necesita abrir más los ojos espirituales, porque el problema no es que no se esté en Cristo, sino verlo y entenderlo. Al no entenderlo, entonces no se vive en libertad. Cierra tus ojos. Oh, Samara Rada Dara Bajasera Shira para Hacer. Gracias, Padre, te doy, Señor, en esta tarde, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Bendigo la vida, Señor, de cada una de estas personas, Dios, que tú has traído hasta aquí, Padre, porque sé que tú has puesto en ellos el querer como el hacer, Señor. Yo sé, Padre, que ellos no vienen por obligación, sino vienen por convicción, Padre, porque les gusta estar aquí, Señor, en tu presencia, alabándote, adorándote, Dios. Porque ellos, Señor, son de aquellas personas sabias, diligentes y entendidas, Señor, que saben perfectamente, Padre, que tu palabra, Dios, es vida para sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo declaro y establezco que has abierto los ojos de su entendimiento, Padre, de tal manera que ellos te pueden ver, te pueden escuchar, Padre, pueden sentir tu presencia, Dios. Tú con lazos de amor, Señor, los cubres, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, has tocado sus vidas, has tocado sus corazones, Dios. Y yo sé, Padre, que en cada uno de los nombres, Dios, que eres tú, papá, quien les has puesto a ellos, Señor, a través de sus padres, Señor. Viene implícito, Señor, un llamado, Padre. Viene implícito un propósito, Dios. Y en el nombre de Jesús, yo declaro y establezco, Padre, que tú, Señor, haces ese llamado, Señor, directamente tú, Señor, a través de sus vidas, para que ellos, Señor, cumplan ese propósito, Señor, aquí en la tierra, Padre. Yo no sé, Señor, cada uno de ellos no los conozco, pero tú sí, papá, porque tú los formaste aún en el vientre, Señor, de sus padres, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro y establezco que se levantan, Señor, con ese poder, con esa autoridad, Señor, que nos ha sido conferida en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para levantar, Señor, ministerios, Señor, para levantar, Señor, a personas, Señor, en necesidad, Dios. Cada uno hacer esa labor evangelista, Señor. Cada uno hacer lo que Cristo Jesús vino a hacer, Señor, a predicar, a enseñar, a sanar, a liberar, Señor. En el nombre de Jesús, solamente así, Señor, impactaremos al mundo, Señor, manifestando siempre tu amor, Señor, ante las necesidades de cada una de esas personas, Dios. Gracias yo te doy por cada uno de estos hombres, de cada una de estas mujeres, Señor, porque tú los guías, Señor, por sendas de justicia, Padre. Así como has hecho conmigo, con mi esposa, Señor, tú también lo haces con ellos, Dios.
En el nombre de Jesús, Padre, todo miedo, todo temor, toda incapacidad, en el nombre de Jesús le reprendemos, Señor, porque tú, Señor, al que llamas, Señor, lo capacitas, Señor. Tú lo impulsas, Señor, hacia adelante, Padre. Tú, Señor, abre, Señor, brecha, Señor, a través de sus vidas, Dios. Yo declaro y establezco, Señor, que ellos son portadores de tu gloria, Padre, y que hacen grandes maravillas, prodigios y milagros, Señor, hacia donde quiera que ellos van, Padre Celestial. Manifiestan, Señor, tu amor, Señor. Manifiestan tu gloria, Señor, a todas las naciones, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por haberme permitido el compartir tu palabra. Es un placer para mí, Señor, el ser, Señor, instruido y enseñado por ti, Padre, para compartir esa palabra de poder, Señor. Yo declaro y establezco, Señor, que cada uno de esos corazones, Padre Celestial, son tierras fértiles, Señor. Hoy, Señor, tu palabra, Señor, que es la semilla, se añade, Señor, en esos corazones y produce, Señor, al 100%, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, en paz, Señor, hemos venido, Señor, a este lugar, Padre, y en paz también, Señor, regresamos. Gracias, Padre, te damos en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.